Vamos a continuar con los ejercicios de décimo. En el ejercicio 2.1 nos dicen que escribamos en forma logarítmica o en forma exponencial cada una de las expresiones según el caso. Entonces, el primero de los ejercicios está en forma exponencial, lo pasamos a la forma logarítmica. Logaritmo en base 7 en este caso, ¿no? De 49, que es el resultado, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El resultado que se obtiene. Entonces el logaritmo en base 7 es la base de 49, es igual a 2, que es la potencia a la que se eleva, ¿cómo se llama? 7 para que nos dé 49, ¿verdad? 7 a la 2 tiene que darnos 49. El siguiente también está en forma exponencial, lo pasamos a la forma logarítmica. Logaritmo en base 2/5, en este caso 8 sobre 125, es igual a la potencia que hay que elevar, ¿verdad? 2/5 para que nos dé 8 sobre 125. Esta expresión está en forma logarítmica, la pasamos a la forma exponencial, la base es 3, que tiene que elevarse a la 4 para que nos dé 81. Este también está en forma logarítmica. Tenemos logaritmo en base 1/2 de un 32avo es igual a 5, entonces 1/2 hay que elevarlo a la 5 para que nos dé un 32avo. 1/2 elevado a la 5 es igual a un 32avo. Esa es la forma en que se pasa de forma logarítmica a la forma exponencial y de la forma exponencial a la logarítmica. Esta expresión a a la menos 1 lo podemos expresar como 1 sobre a. Entonces tendríamos que 5 es igual a 1 sobre a, o a la menos 1, no importa, ¿verdad? Está en forma exponencial. Lo pasamos a la forma logarítmica. A es la base, entonces logaritmo en base a, logaritmo en base a, tiene que ser logaritmo en base a, a ver si lo escribimos mejor, logaritmo en base a de, aquí cuál es, si le damos vuelta a la menos 1 es igual a 5, entonces logaritmo en base a de 5 es igual a menos 1, de 5 es igual a menos 1, que sería lo mismo que a elevado a la menos 1 es igual a 5. La otra, logaritmo en base 4 de 1/2 es igual a menos 1/2. Entonces si se va cambiando la base, va a ser la base del logaritmo, la base de la potencia va a ser la base del logaritmo, el resultado va a ser el argumento y la potencia va a ser el resultado del logaritmo en base 4, en este caso de 1/2. Esta otra, la base es 1/3, entonces la base es 9, entonces tendríamos que 9 elevado a la menos 1/2, a la menos 1/2, debe ser igual al argumento, que es 1/3. Ahí está. Logaritmo en base, esta expresión va a ser logaritmo en base a de 6 es igual a 5, ¿verdad? Logaritmo en base de la expresión exponencial, logaritmo en base a de 6 es igual a la potencia, que es 5 en este caso. Entonces esta otra expresión va a ser 2, que es la base del logaritmo, elevada a la 7 igual a 128. 2 a la 7 es igual a 128. Y la última, logaritmo en base a 1/3, en base a 1/3 de un 81avo es igual a la potencia, que es 4. Entonces eso sería el ejercicio 1.2. El 2.2 nos dicen que calculemos el valor de los siguientes logaritmos, ¿verdad? Calcule el valor de y en las siguientes expresiones logarítmicas. Bueno, entonces si lo pasamos a la forma exponencial,
Solución, ¿verdad? Inciso A, 4 a la y tiene que ser igual a 4. Como las bases son iguales, entonces tienen que ser iguales las potencias. 4 está elevada a la 1, entonces y es igual a 1 en este caso, ¿no? Como las bases son iguales, entonces significa que las potencias son iguales. El B, tenemos que 5 a la y es igual a 1, es igual a 1, entonces 1 lo podemos expresar como 5 a la 0. Entonces, como ya tenemos, ¿verdad? 5 a la 0, todo número elevado a la 0 es igual a 1, entonces como aquí la base es 5, nosotros decimos que 5 a la 0 es igual a 5 a la y. Por lo tanto, como las bases son iguales, entonces significa que y debe ser 0. El C, 7 a la y es igual a 1. Entonces también esa expresión la podemos expresar como 7 a la y es igual a 7 a la 0. Por lo tanto, y es igual a 0 también. Inciso D, logaritmo en base 70. Entonces va a ser 70 a la y es igual a 70. Como las bases son iguales, entonces las potencias son iguales, y es igual a 1. El E, logaritmo en base C, entonces C a la y es igual a C. La potencia de C es 1, entonces significa que y es 1 también. Logaritmo en base M, entonces sería, a ver, el F, ¿no? M a la y es igual a 1, entonces también lo podemos expresar 1 como M a la 0. Como las bases son iguales, entonces las potencias deben ser iguales. El ejercicio 2.2. Buscamos el 2.3. Y bueno, lo llevamos aquí donde trabajamos. Calcula el valor de los siguientes logaritmos. Bueno, podemos decir que el resultado y, si lo pasamos a la forma exponencial, que 2 a la y es igual a 64. Aquí solución, ¿verdad? Solución, pasamos cada expresión a la forma exponencial y entonces aquí vamos a igualar las bases, ¿no? 64, 2 a la y es acá, ¿verdad? 2 a la y, pero 64 se puede expresar como 2 a la 6, 2 a la 6 es 64, como las bases son iguales significa que las potencias son iguales, por lo tanto y debe ser 6, así que este logaritmo es igual a 6, ¿no? O sea, logaritmo en base 2 de 64 es 6. Bueno, se puede hacer mentalmente, si usted lo puede hacer mentalmente no hay problema, ¿no? Esta expresión la podemos escribir como 1 medio a la y es igual a 32. Entonces 32 se puede escribir como 2 a la 5. Y 1 medio se puede escribir como 2 a la menos 1. Entonces 2 a la menos 1 a la y es igual a 2 a la 5. Y aquí esto lo podemos escribir como 2 a la menos y es igual a 2 a la 5. Como las bases son iguales, entonces decimos que las potencias son iguales también. Entonces menos y es igual a 5, por lo tanto si multiplicamos por menos 1 a ambos lados, obtenemos que ese logaritmo es menos por menos da más, 1 por y, ese logaritmo es menos 5, ¿no? 5 por menos 1, menos 5, así que logaritmo en base, ¿cómo era? En base a 1 medio de 32 es igual a menos 5. La respuesta. El C. Logaritmo en base 5 de 125. Entonces podemos decir que es igual a y. Entonces si lo pasamos a la forma exponencial, 5 a la y es igual a 125. Pero 125 es 5 a la 3. Entonces lo cambiamos, 125 por 5 a la 3. Entonces tenemos que 5 a la y es igual a 5 a la 3. Como las bases son iguales, significa que y debe ser 3. Así que logaritmo en base 5 de 125 es 3. Ahí tenemos. El siguiente, logaritmo en base 2, no, a ver, logaritmo en base 1/5 de 25. El D, ¿no? Logaritmo en base 5 de 25. Ah, bueno, no importa, es igual a y, digamos, ¿no? Lo podemos plantear. Entonces nos quedaría al pasar a la forma exponencial que 5 a la y es igual a 25, pero 25 es 5 a la 2. Como las bases son iguales, entonces significa que la potencia es 2, ¿no? Y es igual a 2. Logaritmo
en base 5 de 25 es 2. Lo voy a copiar y lo voy a llevar porque, a ver, logaritmo en base 7 de un 49avo. Logaritmo en base 7, L, ¿no? Logaritmo en base 7 de un 49avo es igual a y, digamos. Entonces 7 a la y tiene que ser igual a un 49avo. Bueno, 7 a la y va a ser igual, un 49avo se puede escribir como 1 sobre 7 a la 2. Entonces 7 a la y se puede escribir, 7 se copia 7 a la y 1 sobre 7 a la 2 se puede escribir como 7 a la menos 2, aplicando una propiedad de la potencia que dice que a la n es igual a 1 sobre a la n, ¿no? Entonces, a la menos n, perdón. A la menos n. Entonces, si nosotros pasamos de aquí, ¿verdad? Pasamos esta expresión a esta, ¿verdad? Cambiando la potencia negativa, sería esto. Y si lo hacemos al contrario, 1 sobre a la n lo podemos escribir como a la menos n, que fue lo que escribimos. 1 sobre 7 a la 2 sería 7 a la menos 2. Como las bases son iguales, entonces significa que las potencias son iguales. Logaritmo debe ser menos 2. Logaritmo en base 7 de un 49avo es menos 2. El f, logaritmo en base 6 de 36. El f, logaritmo en base 6 de 36 es igual a y. 6 a la y lo podemos expresar como, bueno, es igual a 36 al pasar a la forma exponencial, pero 36 se puede expresar como 6 a la 2, así que y sería 2. Logaritmo en base 6 de 36, por lo tanto es 2. Inciso F. Inciso G, logaritmo en base 1 noveno igual de 81. Logaritmo en base 1 noveno de 81. Logaritmo de 1 noveno. Logaritmo en base 1 noveno de 81. Me están pidiendo que encontremos el valor de y, ¿no? No, que encontremos el valor del logaritmo. Entonces, ¿a qué potencia hay que elevar 1 noveno para que nos dé 81? Digamos que y esa potencia. Entonces, si la pasamos a la forma exponencial, 1 noveno es igual a la y es igual a 81. Este se puede escribir como 9 a la menos 1 y a su vez elevado a la y es igual a 9 a la 2, 81, ¿no? Esto se puede multiplicar las potencias, menos 1 por y es menos y, es igual a 9 a la 2, así que menos y, como las bases son iguales, decimos que menos y es igual a 2, y si multiplicamos por menos 1 a ambos lados, menos 1 por 2, entonces se cancela el menos, ¿no? Menos por menos da más, queda positivo y menos 1 por 2, menos 2, así que ese logaritmo en base 1 noveno de 81 es igual a menos 2. Ahí lo tenemos, ¿no? Ahí está resuelto. El siguiente, logaritmo en base a 1/3 de 81. GH, entonces, logaritmo en base a 1/3 de 81. Digamos que es y. Sí. Entonces, tenemos que 1/3 elevado a la y tiene que ser igual a 81. Pero 1/3 se puede escribir como 3 a la menos 1 y a su vez eso está elevado a la y 81 se puede escribir como 3 a la 4, ¿verdad? 3 a la 4 es 81. Si multiplicamos las potencias nos quedaría 3 a la menos y, ¿no? Menos 1 por y menos y es igual a 3 a la 4. Como las bases son iguales, decimos que menos y es igual a 4, igual a las potencias, ¿verdad? Y si multiplicamos por menos 1 por menos y es igual a menos 1 por 4, aplicando propiedad uniforme de la igualdad. Y resolviendo, menos 1 por menos y es y, menos 1 por 4 es menos 4, así que el logaritmo en base a 1/3 de 81 es igual a menos 4. El último, logaritmo en base 16 de 4. HI entonces, ¿no? Logaritmo en base 16 de 4 es igual a y, digamos. Entonces 16 a la y debe ser igual a 4. Pero 16 se puede expresar como 4 a la 2, entonces nos quedaría que 4 a la 2 a su vez elevado a la y es igual a 4, y 4 a la
2 elevado a la y, se multiplican las potencias, nos quedaría 4 al lado y, es igual a 4. Como las bases son iguales, se igualan las potencias, pero la potencia de 4 es 1, entonces tenemos que 2y es igual a 1. Si dividimos entre 2 ambos lados, propiedad uniforme de la igualdad, se cancela el 2 con 2 y nos queda que y es un medio. Así que el logaritmo en base 4 de 16 es un medio. Bueno, ese es el ejercicio 2.3. Vamos a buscar el 2.4. ¿Qué nos dicen? Vamos a copiarlo primero. Encuentre el valor que hace falta en las siguientes expresiones polinómicas. Y es igual al logaritmo en base 3 de 1 sobre 243. Entonces digamos solución. ¿Cómo lo vamos a resolver? Decimos que 3 elevado a la y es igual al argumento, ¿no? 3 a la y es igual a 1 sobre 243. Entonces tenemos que 2 a la y es igual a 243 es igual a 3 a la 6. Lo podemos ver en la calculadora. Vamos a ver. Calculadora. 3 elevado a la 6 es elevado a la 5, entonces, perdón, bueno, elevado a la 5, 3 elevado a la 5, ya no me acuerdo, ¿no? De algunos valores, es 243. Entonces nos va a quedar que 1 sobre 243 se puede escribir como 1 sobre 3 a la 5. Y entonces podemos escribir que 3 a la y es igual a 3 a la menos 5, aplicando de nuevo la propiedad de la potencia negativa. A la menos n es igual a 1 sobre a la n, ¿no? ¿Verdad? Teníamos esto, esta parte de acá la pasamos a esta. Perdón, sí, teníamos esto, ¿no? Entonces la pasamos a la parte de la potencia. La pasamos a la forma de potencia. Como las bases son iguales, entonces decimos que y es igual a menos 5. Y ya está resuelto, ¿verdad? Ahí hemos ido encontrando los valores que nos están pidiendo, el valor en este caso, ¿verdad? En el inciso A. El inciso B, vamos a dejar ahí la propiedad de eso. Decimos que A a la 3 es igual a 27, así sería, ¿no? A a la 3. Entonces, ¿cómo encontramos A? Sacamos raíz cúbica a ambos lados. Raíz cúbica de 27 es 3. Acá, como la base es igual a la potencia, según una definición que se estudia en noveno, decimos que eso es 3. Y raíz cúbica de 27 es 3. Así que A tiene que ser 3. Lo podemos verificar en la calculadora, ¿no? 3 a ver, raíz cúbica de 27 sería, ¿no? 27 raíz cúbica, ¿dónde la encontramos? ¿Cómo la podemos encontrar acá? No tiene raíz cúbica directa. Bueno, entonces podemos elevarla a la 1/3, ¿no? Podemos elevarla a la 1/3. Podemos escribir entonces como 27 a la 1/3, de acuerdo a las propiedades también. 27 elevado a la 1/3. A ver, entre paréntesis de nuevo, ¿no? 1 entre 3. 1 entre 3. Cerramos paréntesis y decimos igual. Es 3, ¿no? Ahí hemos calculado la raíz cúbica de 27 de esa manera. Bueno, entonces da 3. Ese fue el inciso B. Inciso C. 1/4 elevado a la 3 debe ser igual a x
Entonces aquí solo tenemos que resolver un cuarto a la 3, ¿verdad? Un cuarto por un cuarto por un cuarto, 1 por 1 por 1 es 1, y 4 por 4, 16 por 4, 64. Entonces x debe ser un 64avo. Ahí está resuelto. El D, logaritmo, a ver, menos 5 es igual al logaritmo en base a de un 32avo. El D, menos 5 es igual al logaritmo de logaritmo en base a de un 32avo. En base a de un 32avo. A ver, sí. Entonces tenemos que a la menos 5, si lo pasamos a la función, a la forma exponencial, a la menos 5 es igual a un 32avo. Esto se puede expresar como 1 sobre a la 5. Y este puede expresar como 1 sobre 2 a la 5. Entonces, como los numeradores son iguales, entonces los denominadores tienen que ser iguales, ¿verdad? O si no, todo esto se puede expresar como 1 sobre a la 5, y este también 1 sobre 2 a la 5. Es lo mismo, ¿no? Porque 1 a la 5 es 1, ahí está. Y a su vez hay que elevar a la 5, entonces obtenemos esto. Igual acá, ¿no? 1 a la 5 es 1, y 2 a la 5 sería 32, entonces es lo mismo, ¿verdad? Esto que esto. Por lo tanto, como las bases son iguales, perdón, las potencias son iguales, significa que las bases son iguales. Por lo tanto, 1 sobre a es igual a 1 medio, y si le sacamos el recíproco a ambos lados, es decir, le damos vuelta, a sobre 1 es igual a 2 sobre 1, ¿verdad? Sacándole el recíproco le damos vuelta a cada uno de ellos. Entonces decimos que a es 2, ¿verdad? Porque a entre 1 es a y 2 entre 1 es 2. Ahí está resuelto. Entonces el inciso D. El y es igual al logaritmo en base 2 de 128. Y es igual al logaritmo en base 2 de 128. Así era. Logaritmo en base 2 de 128. Entonces se puede expresar como 2 a la y es igual a 128. Pero 128 se puede expresar como 2 a la 7. 2 a la 7 es 128. Veámoslo en la calculadora. 2 elevado a la 7. 128. Entonces significa que, como las bases son iguales, que y es igual a 7. Ahí está resuelto. El E, el F. 2 es igual al logaritmo en base 8 de x. 2 es igual al logaritmo en base 8 de x. Creo que era así. Sí. Vamos a escribir mejor, que se mire claro, ¿no? En base 8 de x. Dijo yo que se mire más claro, ¿verdad? 8 de x. Ni aún así se mira ese 8, ¿verdad? Ahí sí. Entonces, 2 a la 8 debe ser igual a x. Y 2 a la 8 sería, lo encontramos en la calculadora para no hacer el cálculo, pero sería 256. 2 elevado a la 8, 256. Así que x es 256. El F fue, ¿verdad? El G, y es igual al logaritmo en base 1 medio de 64. Y es igual al logaritmo en base 1 medio de 64. Creo que era así. Sí. Entonces decimos que 1 medio a la y, al pasar a la forma exponencial, 1 medio a la y es igual a 64. 1 sobre 2 se puede escribir como 2 a la menos 1, y a su vez esto está elevado a la y 64 sería 2 a la 6. 2 a la 6 lo verificamos. 2 elevado a la 6 es 64, ¿sí? Entonces, si multiplicamos las potencias en este lado, ¿verdad? En el lado de la izquierda de la igualdad que tenemos, nos quedaría 2 a la menos y.
menos 1 por y es menos y. Y esto es igual a 2 a la 6. Como las bases son iguales, entonces las potencias son iguales también, ¿no? Nos queda que menos y es igual a menos 6. Si multiplicamos por menos 1 a ambos lados, encontramos el valor de y. Menos 1 por menos y es y positivo. Y aquí nos quedaría menos 1 por 6 menos 6. Entonces el valor de y es menos 6. El inciso G. Menos 3 es igual al logaritmo en base 5 de x. Inciso H. Menos 3 es igual al logaritmo en base... no me acuerdo. En base 5 de x. Entonces nos tiene que, al pasarlo a la forma exponencial, que es 5 a la menos 3 es igual a x. Si le damos vuelta, esto sería x es igual a 5 a la menos 3, que se puede expresar como 1 sobre 5 a la 3. Y 5 a la 3 es 125, entonces nos quedaría 1 sobre 125. Lo verificamos también. 5 elevado a la 3. 5 elevado a la 3 es 125, pero como teníamos 1 sobre 5 a la 3, entonces sería 1 sobre 125. Y el último 2 es igual al logaritmo en base a de 16. ¿Cómo era? 2 es igual al logaritmo en base a. 2 es igual al logaritmo en base a de 16, creo que era. Sí, 2 es igual al logaritmo en base a de 16. Bueno, vamos a escribirlo mejor, ¿verdad? 2 es igual al logaritmo en base a de 16. Entonces, a la 2 debe ser igual a 16. Y si sacamos raíz cuadrada a ambos lados, aquí tendríamos que tomar dos valores, uno positivo y otro negativo. Entonces a sería más o menos 4. Pero en este caso, no, los dos cumplen, ¿verdad? Si a vale menos 4, menos 4 al elevar a la 2 da 16. Y 4 al elevar a la 2 da 16. Sí, entonces los dos cumplen ahí. Eso sería el resultado. Ejercicio 2.4. Veamos el 2.5. 2.5. Escriba como un solo logaritmo cada una de las siguientes expresiones. Bueno, ahí tenemos que hacer uso de las propiedades, hay que recordarlas un poquito. Decimos solución. Inciso A. Logaritmo en base 5 de 100 menos logaritmo en base 5 de 25 se puede expresar como es una diferencia, ¿verdad?, del logaritmo, se puede expresar como el logaritmo del cociente de los argumentos. Entonces aquí sería 100 entre 25. Y ahí está como un solo logaritmo. No nos dijeron que lo resolvamos, sino que lo expresáramos como un solo logaritmo. Entonces ahí está. Bueno, podemos simplificar, ¿verdad? El logaritmo en base 5 de 100 entre 25 es 4. Entonces, ahí está. Ese logaritmo se puede encontrar, ¿no? A ver. Sí, ¿verdad? Se puede encontrar. No hay una potencia en la que hay que elevar a 5. Sí, no es... Bueno, lo podemos dejar como un solo logaritmo, que es lo que nos dijeron, ¿no? Sí se pueden encontrar, ¿verdad? Se puede encontrar ese logaritmo, pero mejor así lo dejamos. Eso es lo que nos pide. Logaritmo en base 6 de 21 más logaritmo en base 6 de 10. El inciso B. Bueno, yo creo que aquí lo podemos hacer. Logaritmo en base 6 de 21, el B, ¿no? Logaritmo en base 6 de 21 más logaritmo en base 6 de 10 sería
Como es una suma, entonces se puede expresar como el producto de sus argumentos, ¿no? Logaritmo en base 6, un logaritmo de el producto de los argumentos, 21 por 10. Y entonces resolvemos ese producto, ¿no? Esto sería logaritmo en base 6 de 210, 21 por 10. 210, ahí está como un solo logaritmo. ¿Qué fue lo que nos pidieron, verdad? Inciso C. 2/5 logaritmo en base 3 de 64. Entonces esto se puede expresar como logaritmo en base 3 pasa a ser potencia de 64, ¿no? De 64 elevada a la 2/5. Podríamos hacer algo ahí, ¿verdad? Podríamos elevar a la 2 64 y expresarla como la raíz quinta de eso, pero 64 se puede expresar como 2 a la 6, a ver, 64 es 2 a la 6 y esto está elevado a la 2/5, entonces si multiplicamos las potencias sería 2 a la 6 por 2/5, eso sería 2 a la 12/5, 2 a la 12/5, entonces 2 a la 12/5 se puede expresar como 2 a la 10, entre, a ver, 2 a la 10 por 2 a la 2, y a su vez eso elevado a la 1/5, ¿no? Y es como que si dijéramos raíz quinta de 2 a la 10, de 2 elevado a la 10, por 2 elevado a la 2. Entonces este tiene raíz quinta, ¿no? Este tiene raíz quinta, porque sería raíz quinta de 2 a la 10. Este por raíz quinta de 2 a la 2, que es 4. Bueno, se puede encontrar esta raíz, ¿no? 2 a la 10 se puede expresar como potencia, se divide la potencia entre el radical, por este sería raíz quinta de 4. Y esto sería 10 entre 5, 2, entonces 2 a la 2 por raíz quinta de 4. 2 a la 2 es 4, entonces aquí quedaría, ¿verdad? 4 raíz quinta de 4. Y podemos sustituir eso, ¿no? Logaritmo en base 3 de 4 raíz quinta de 4. De 4, sí. Ahí quedaría. Solo simplificamos esto, ¿no? Para una mejor presentación, nada más. Ese fue el inciso C. Inciso D. Como este es un video, pueden ustedes volver a ver esto retrocediendo un poquito, ¿no? Cómo se hizo la simplificación. Inciso D. Un medio logaritmo, no me va a ajustar ese espacio, entonces ya casi no tengo tampoco espacio acá. Lo que voy a hacer es borrar todo, copiar esto, ¿no? Lo que nos falta. Este no nos hace falta, pero lo voy a copiar porque si no se me va a olvidar, ¿verdad? Y voy a borrar todo para tener espacio ahí. Estamos expresando como un solo logaritmo, este ya lo hicimos, ¿no? Vamos con el D. Lo voy a copiar así como está y lo vamos a resolver ahí a la par, ¿verdad? En el D decimos que esto sería un medio, lo mandamos a hacer potencia de 64, entonces nos va a quedar logaritmo en base 3 de 64 a la 1 media, menos logaritmo en base menos 1/3, pero 1/3 va a pasar a ser potencia también, logaritmo en base 3 de 125 a la 1/3. Este está como una sola expresión, entonces la copiamos, más logaritmo en base 10, en base 3 de 10. Esto se puede simplificar, aquí como que estuviéramos sacando raíz cuadrada de 64, que es 8, ¿no? Lo podemos expresar como logaritmo en base 3 de 8. Este logaritmo en base 3 de raíz cúbica de 125 sería esto lo que significa esta expresión, que es 5.
más logaritmo en base 10 de 10. Como estos dos están sumando y este restando, podemos multiplicar las cantidades, los argumentos de estos dos y dividir entre este para expresarlo como un solo logaritmo. Logaritmo en base de 3, ¿no? De 8 por 10 entre 5. Ahí estaría como un solo logaritmo. Pero 10 entre 5 es 2, entonces nos quedaría logaritmo en base 3 de 8 por 2, ¿no? Al dividir 10 entre 5, y eso es 16, entonces nos quedaría logaritmo en base 3 de 16, como un solo logaritmo. Ahí está. Ese fue el D. El E vamos a resolverlo. Expresamos como potencias esos son coeficientes de los primeros dos logaritmos, ¿no? Sería logaritmo en base 5 de 49 a la media, que sería lo mismo que decir raíz cuadrada de 47, ¿no? Menos logaritmo en base 3 de 8 a la 1/3, que sería como raíz cúbica de 8, ¿no? Más logaritmo en base 5 de 1 elevado a la 3. Aquí al resolver 1 a la 3 es 1 siempre, ¿no? Entonces aquí nos quedaría el logaritmo en base 5 si simplificamos, ¿no? 49 a la 1 medio es 7, menos logaritmo en base 3 de 8 a la 1/3 es 2, más logaritmo en base 5 de 1 a la 13 es 1, todo, siempre 1 elevado a cualquier potencia nos va a dar 1, ¿verdad? Menos, sí, nos va a dar siempre 1 elevado a cualquier potencia. Y bueno, entonces este por este, ¿verdad? Podemos multiplicar los argumentos de este por este y dividir entre este, ¿no? Entonces sería el logaritmo en base 5, como todos tienen el mismo argumento. Aquí le escribí 3, pero es 5, ¿no? Es 5. Entonces podemos multiplicar los argumentos de estos dos, 7 por 1, entre este, ¿no? Que es 2. Entonces nos quedaría logaritmo en base 5 de 7 medios. De 7 medios, así quedaría como un solo logaritmo. Y el F vamos a ver, lo expresamos como logaritmos, ¿verdad? Quitando primero la potencia, resolviendo primero, ¿verdad?, de ese número que está multiplicando a cada logaritmo. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Logaritmo en base 10, ese no lo tocamos, de 5, más logaritmo en base 10, aquí nos quedaría 5 a la 2, más logaritmo en base 10 de 5 a la 3, menos logaritmo en base 10 de 5 a la 6. Bueno, aquí no recomiendo que se resuelvan esas potencias, ¿verdad? Porque se va a simplificar todo, ¿no? Solo planteamos el producto de los que están sumando, de los argumentos del logaritmo, ¿verdad?, que están sumando. Entonces planteamos el logaritmo del producto de los argumentos entre el argumento de este 5 a la 6. ¿Cómo nos va a quedar? El logaritmo en base 10 de 5 por 5 a la 2 por 5 a la 3 entre 5 a la 6. Pero al resolver estas potencias acá nos va a quedar logaritmo en base 10 de, se suman las potencias, ¿no? Como tenemos producto de potencias de igual base, entonces se suman las potencias. 1, que es la potencia de 5, ¿no? Más 2 más 3 es 6, entonces nos queda 5 a la 6 entre 5 a la 6. 5 a la 6 entre 5 a la 6 es 1, así que nos queda el logaritmo en base 10 de 1. Y ahí está como un solo logaritmo, que era lo que nos pedían, entonces lo podemos dejar hasta ahí. Se puede resolver, pero lo dejamos hasta ahí, así como los anteriores. Entonces ese fue el creo que
Bueno, vamos a ver cuál. El 2.5. 2.5, vamos con el 2.6. Dicen que encuentre el valor de los siguientes logaritmos y verifique su respuesta utilizando la tecla X a la Y en su calculadora. Vean. Encuentre el valor de los siguientes logaritmos y verifique su respuesta utilizando la tecla X a la Y. Bueno, entonces digamos solución. Tenemos que logaritmo inciso A, ¿no? Logaritmo en base 10 de 500, digamos, es igual a Y. Entonces podemos expresar como 10 a la Y es igual a 500. Y este lo podemos expresar como, a ver, 10 a la Y. Es que ¿cuál es la base del logaritmo? Logaritmo en base 10. Ajá. 10 a la Y es igual a... ¿Cómo se podría expresar? Este no se puede expresar como otra potencia, se puede expresar como 5 por 2, 2 por 5 a la Y. Se puede expresar como 2 por 5, que es 10 por 100. Eso daría 500, ¿verdad? 2 por 5 acá. 2 por 5 por 10 por 100. 10. Ah, no. Sería 5 por 100. Vaya, no sé qué estoy diciendo ya, ¿verdad? 5 por 100. A ver. A la Y. 2 por 5 a la Y es igual a 5 por 100. ¿Cómo podemos igualar las bases? 5 por 2 por 50. Y 50 se puede expresar como 5 por 2 por 2 por 5 por 10, ¿no? 2 por 5, 10 por 5. Entonces, veamos. Como que nos dijeron que encuentre el logaritmo, el valor de los siguientes logaritmos y verifique su respuesta así. Entonces tenemos que encontrar el valor de ese logaritmo, ¿no? Aquí tenemos las bases, 2 por 5, 2 por 5, pero nos sobra un 5, ¿no? Aquí tenemos 2 por 5 a la 2 por 5. ¿No habrá algún error en eso? Porque nos sobra un 5, pues. 2 por 5 por 2 por 5 sería 2 por 5 a la 2. Pero nos sobra un 5 ahí. ¿Habrá alguna potencia? A ver. ¿Habrá alguna potencia que nos pueda resolver eso? Es que lo que pasa es que no va a ser entera, pues. Y nos dicen resuelva. Logaritmo en base 10. Tenemos que 2 por 5. 2 por 5. A la Y. 2 por 5 a la Y es igual a 2 por 5 a la 2 por 5. Estas dos se pueden trabajar, pero este 5 no nos permite. Este 5 no nos permite. ¿Qué es lo que quieren aquí? No sé. Dicen encuentre el logaritmo, pero ese logaritmo no se puede calcular. Así por lo menos manualmente no se puede calcular. A ver si los otros... Igual eso no se pueden calcular, pues. Encuentre el valor de los siguientes logaritmos y verifique su respuesta. Ah, bueno, entonces será con la calculadora, pues.
será con la calculadora y luego lo elevamos, el resultado que nos dé lo elevamos a la potencia y. Ajá, eso es lo que vamos a hacer, pues, porque si no, no lo vamos a poder encontrar. No dan exactos, aquí no da exacto, ¿no? Este no da un valor entero. Entonces lo que vamos a hacer es resolverlo en la calculadora y después verificarlo. Pero es que, bueno, cuando nos dicen encuentre el valor es que supuestamente lo vamos a encontrar manualmente. Pero ahí no se puede encontrar, no da exacto. No lo vamos a poder encontrar. Entonces lo que vamos a hacer es resolverlo en la calculadora.